Dios Todopoderoso, por esta hermosa oportunidad. Gracias, hermano pastor, ¿verdad?, por darme esta oportunidad. También agradezco al hermanito pastor Usaga, ¿verdad?, por esta bendición, ¿verdad?, por hacer este enlace. Dios el Todopoderoso lo bendiga grandemente. Amén. Y en esta noche me siento honrado por el Señor, Dios Todopoderoso, y que todos, ¿verdad?, también nos sintamos bendecidos por la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que cada mañana, ¿verdad?, nuevas son las misericordias de Dios. Y aquí hay un lema muy precioso, muy poderoso, ¿verdad?, que al diablo siempre hay que declararle derrota, ¿verdad? Y me gustó esa expresión que dijo el hermano pastor, ¿verdad? Y a los adúlteros, corrección, ¿verdad? Y es que tenemos que vivir la palabra. Amén, hermano. La palabra del Señor a nosotros nos corrige, ¿verdad? Y la palabra del Señor a nosotros nos hace conforme la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos, verdad, trajeron sus Biblias? Amén. Bendito sea el Señor. Vamos, verdad, a leer la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, basado en el libro, verdad, de Santiago. Vamos a estar leyendo lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Santiago. Vamos a leer, verdad, un versículo, el capítulo 4 y el versículo 7, ¿verdad? Vamos a leerlo honrando al Dios Todopoderoso, Creador, ¿verdad?, de todo el universo. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor: someteos pues a Dios. ¿Lo tienen? Santiago 4:7. Santiago 4:7. Bendito sea el Señor. Una vez más, ¿verdad?, démosle la gloria al que vive. Y una vez más vamos a repetir el pasaje bíblico, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Poderoso y altísimo nuestro Dios, que murió en la cruz del Calvario, nos ha redimido en su bendita sangre. Señor, tu palabra edifica. Tu palabra, Señor, Dios mío, nos guía por senda de justicia. Dios del cielo, muchas gracias, Señor. Y en tus manos estamos, Padre. Y tu palabra, Dios del cielo, Dios mío, sea cada día edificándonos y ayudándonos, Dios mío, conforme la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Dios del cielo, muchas gracias. Y tu palabra sea glorificada hoy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Si usted trajo, mi hermano, en qué anotar, ¿verdad?, en qué escribir los versículos bíblicos de la bendita palabra de nuestro Señor, y algunos apuntes, ¿verdad?, que le va a servir de gran bendición para su vida espiritual, para que en su casa, ¿verdad?, usted pueda leer lo que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos quiere decir continuamente en nuestra vida espiritual. Si trajo alguna libretita de apuntes, pues puede escribir, ¿verdad?, porque esto le va a ayudar grandemente. El tema de esta noche: sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a través de este versículo bíblico, donde dice su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la única manera que el enemigo puede huir de nosotros. Que Dios siempre esté, mi hermano, a nuestro lado. Que Dios siempre esté a nuestro lado, siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, diariamente nos sometamos a Él.
Tenemos un enemigo que no descansa, sabiendo que le queda poco tiempo, y uno de sus mensajes que le ha servido de gran éxito al enemigo es que haciéndole creer al mundo que él no existe. Pero el enemigo se ha equivocado con el pueblo de Dios. Se ha equivocado el enemigo, ¿verdad?, de aquella persona que buscamos diariamente el rostro del Señor, y ese enemigo es descubierto. Solamente las armas espirituales y el poder de la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a vencer a ese enemigo que está ya derrotado. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted y yo somos hijos del Altísimo, donde dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos del Altísimo y nos sometemos a Él, y nuestro Padre Celestial, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, nosotros derrotamos a ese enemigo a través del ayuno, la oración y la lectura diaria de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para ser un verdadero guerrero de Dios hay que primero nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo y someternos a Dios y su vida entera y toda nuestra vida entera, y negándonos a nosotros mismos. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 8 y el versículo 34, donde dice la palabra del Señor: llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Dice el versículo 35: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El 36: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta es una palabra muy desafiante para nosotros como pueblo del Señor. Para ser un verdadero discípulo tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tener una vida abnegada, tener una vida, mi hermano, que hagamos la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que quiere Dios todos los días de nuestras vidas. Negarnos a nosotros mismos, que nuestro yo, ¿verdad?, se aparte a un lado y hacer la voluntad del Todopoderoso. Mi hermano, la palabra para cruz, ¿verdad?, es, como dice las Escrituras, que yo sea despojado de todo lo que yo tenga, mis prioridades y todo, ¿verdad?, y todo lo que está a mi contorno, como dice la palabra del Señor, porque el hombre no rendido ante Dios es idólatra a su propia vida. El hombre no rendido ante la presencia de Dios es idólatra a su propia vida. Y todo lo que hace es para satisfacer sus propios deseos. Por eso la Biblia, ¿verdad?, quiere que nosotros tomemos, ¿verdad?, la cruz y negarnos a nosotros mismos. En cierta ocasión, no sé si usted sabe esta anécdota acerca de dos personas que cada quien cargaba su cruz. Y alguien no quería cargar su cruz y esta persona quería hacer su propia voluntad. Aquella cruz él la sentía demasiado pesada. Y él dijo: esta cruz la voy a cortar un pedazo porque para que se me alivie un poco. Y el otro decía: no, yo no le voy a cortar nada, voy a hacer la voluntad de Dios cargando esta cruz hasta llegar a la meta. Y este varón cortó la cruz. A mitad del camino dijo él: esta cruz aún la siento demasiado pesada. Y él
le volvió a cortar otro pedazo. Cuando llegaron a un enorme precipicio, un gran guindo, porque ese precipicio cortaba el camino, y para poder cruzar al otro lado del camino, ellos tenían que necesitar un puente. Y aquel que estaba llevando la cruz conforme a la voluntad de Dios, él puso la cruz en medio de aquel gran guindo, y aquella gran cruz le sirvió de puente, y él pasó al otro lado usando aquella cruz, y volvió a agarrar su cruz y siguió adelante y pudo llegar a la meta. Aquel que había cortado la cruz, cuando puso la cruz en aquel gran precipicio, no pudo calzar porque le había cortado 2 pedazos. ¿Qué pasó? Se quedó a este lado, mi hermano, del camino, y no pudo cruzar el camino, no pudo llegar a la meta esa persona. Así son muchas personas que han aceptado a Cristo, han seguido a Jesús, el único Salvador de su vida, pero a mitad del camino han hecho su propia voluntad. Pero cuando vino el momento difícil para cruzar al otro lado, no pudieron llegar. ¿Por qué? Porque no pudieron hacer la voluntad de Dios. No pudieron hacer la voluntad del Señor. Por eso la palabra del Señor nos manda en el Evangelio de Marcos capítulo 8 y el versículo 34, que debemos de negarnos a nosotros mismos si en realidad queremos hacer un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Levante sus manos al cielo y dele palmas al Todopoderoso que hizo de todo de la tierra. La primera batalla espiritual que el hombre de Dios debe de ganar es su propio corazón, su mente, su cuerpo, porque los demonios no se sujetan a cualquier que invoque el nombre de Jesucristo, sino solamente a aquellos que realmente se sujetan a Jesucristo. Si usted se somete a Jesucristo, los demonios le van a temblar a usted. Los demonios, mi hermano, se van a temblar ante su presencia. ¿Por qué? Porque el que está con usted es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Por eso, mi hermano, una de las luchas que nosotros debemos de tener es con nuestro propio corazón, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Y esta es una lucha diaria, todos los días, todos los días. Este cuerpo hay que someterlo al ayuno, a la oración, a la lectura diaria de la palabra de Dios. Y esta es una guerra constante hasta que Cristo venga, mi hermano. Por eso Jesús dijo en su palabra que ese género no sale si no es con el ayuno y la oración. Jesús oraba diariamente. Cuando el Señor se le acercaba el momento difícil, Él oró más y le dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Pero la Biblia dice que sus ojos estaban cargados de sueños. Ellos se acostaron, se sentían rendidos, pero Jesús, mi hermano, oraba intensamente, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre, dice la Biblia. ¿Y qué resultó? En el momento de la prueba, cuando ya Jesús se le acercó a sus discípulos, le dijo: no habéis orado ni tan siquiera una hora. Ellos, avergonzados, no tenían palabra, no tenían una respuesta que decirle al Señor. Entonces el Señor le dijo: descansad ya, porque ya se acerca el que me entrega. Hermano, cuando se acercó el momento de la prueba, la hora de las tinieblas, hermano, los discípulos salieron huyendo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, mi hermano, en la oración. No estaban preparados en la oración. Por eso muchos hermanos se quedan a este lado, mi hermano, del camino, porque han desmayado, han dejado la oración, han dejado el ayuno, han dejado, mi hermano, la lectura de la bendita palabra del Señor. Por eso, mi hermano,
mi hermano, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén, mi hermano. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, el capítulo 19 y el versículo 11, aquí la palabra nos manda de algo muy tremendo y habla de milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo, donde dice la palabra, ¿verdad?, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, dice el capítulo 19 y el versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los, ¿verdad?, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Y el que predica Pablo, el versículo 14, y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Y dice aquí, ¿verdad? Oiga lo que dice el versículo 16. Pero vosotros, ¿quiénes sois?, dice la palabra. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Dice: ¿quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. El versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermano, mire qué tremendo. Cierto exorcista querían sacar un espíritu malo, ¿verdad?, de aquella persona. Y el espíritu malo habló en aquella persona diciendo: a Jesús conozco y a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes quiénes son? Eran personas que querían sacar un demonio, personas que no habían rendido su vida entera a Jesucristo. Los demonios nos conocen, hermanos, si estamos con Dios o no. El demonio sabe si son espirituales. El demonio sabe si son de Dios. Si no son de Dios, en tu cara se te burlan y te escupen. En tu cara y te bofetean. Yo fui pastor al lado de Mulucucú, al lado de la Raán. Fui pastor. Pastoreé una congregación pequeña, como de unos 30 hermanos. Y había ciertos hermanos que no querían sujetarse a mi autoridad como pastor, como persona delegada en ese lugar. Había un líder ahí, hermano, que hacía su propia voluntad. Y resultó que cierto día llevaron una jovencita endemoniada. El papá estaba triste porque no podían sacar aquel espíritu malo de aquella jovencita. Mire qué triste. Hoy en día, personas que dicen que conocen a Dios consultan a los brujos. Y fíjense que ese varón había llevado a su hija donde un brujo. Después que la estaba donde los brujos, quería que los hermanos oraran por esa jovencita. Aquel joven que yo pastoreaba, y respetaba mi autoridad como pastor, se fue a orar por esa jovencita. Y le decía: la sangre de Cristo tiene poder, que el Señor Jesucristo te reprenda. Y comenzaba a reprender a aquel demonio que estaba en aquella jovencita. Y decía: la sangre de Cristo tiene poder, decía él. Entonces el demonio le contestó a través de esa jovencita. Le dice el demonio: yo sé que la sangre de Cristo tiene poder, pero vos quién sos. Entonces
Hermano, que una persona hable en lengua, hermano, eso no impresiona. Lo que impresiona es que se someta a Dios. Se someta a Dios. Se someta a Dios. Y los demonios van a cantar. Bendito el Cordero de vida. Hermano, si usted habla en mal de su pastor, habla a espalda del pastor, si señala al pastor, usted, mi hermano, no tiene respaldo de Dios. No tiene respaldo de Dios. No, mi hermano, no tiene respaldo de Dios. Porque le está faltando el respeto al hombre de Dios. La Biblia dice que Aarón y María comenzaron a murmurar contra Moisés, porque Moisés había tomado mujer cusita. Entonces comenzó a decir Aarón y María, no solamente Moisés habla a Dios, sino que también nosotros somos líderes en Israel. Entonces dice la Biblia que lo oyó Jehová. Dios lo oyó. ¿Qué pasó? Apareció la nube, mi hermano, en el tabernáculo. Entonces se escuchó la voz de Dios. Moisés, María y Aarón, vengan para acá. Oíd mis palabras. Cuando yo hable a través de un profeta, voy a hablar a través de sueño o por visión. No con mi siervo Moisés, que yo hablo cara a cara. Hablo con mi siervo Moisés. ¿Por qué no tuvieron temor de mi siervo? Entonces, ¿qué pasó? María, que en la traducción hebrea dice Miriam, y Miriam se llenó de lepra. Se llenó de lepra. Y la sacaron fuera del campamento por haber abierto su gran bocota en hablar en contra del siervo de Dios. Amén. Entonces Aarón dijo, mi Señor no toma en cuenta este pecado, pero ya el daño ya estaba. Hermano, cuando una persona habla en contra del pastor, mi hermano, entonces esa persona espiritualmente, su alma y todo su ser se llena de lepra, y cuando se llena de lepra esa persona, Dios te saca fuera del campamento, mi hermano. Dios te saca del campamento, mi hermano. Para poder, mi hermano, estar en pie delante de Dios, tenemos que someternos a Dios, su autoridad, su palabra, para que los demonios tiemblen delante de nuestra presencia. Hermano, nosotros no somos cualquier persona. No somos cualquier persona. Nosotros somos lavados en la sangre del Cordero. Lavado, santificado, purificado en la sangre del Cordero de vida. Por esto Dios nos dice en el segundo libro hacia Timoteo, capítulo 2, versículo 19. La palabra del Señor nos dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos, mi hermano, ¿verdad?, a someternos a Dios. Tenemos que apartarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Si usted quiere que un demonio, mi hermano, se sujete y salga, sométese a Dios. Y Dios lo conoce a usted. Dios lo conoce a usted. Y apartémonos de toda iniquidad, de toda maldad, mi hermano. Porque el pecado usted no puede echar fuera. No puede. No puede. La primera batalla a ganar es la mente. Los demonios inyectan malos pensamientos sin
sin necesidad de estar dentro de la persona. Son los dardos de fuego del maligno, pero podemos evitar que ellos se aniden y nos gobiernen. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 2: el bueno alcanzará a favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Es decir, mi hermano, con solo el hecho de que yo tenga un mal pensamiento, porque los malos pensamientos, mi hermano, nos gobiernan. Los malos pensamientos gobiernan. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 2 del capítulo 12 de Proverbios: el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Los demonios inyectan malos pensamientos en nuestra mente. Por eso nuestra mente, mi hermano, tiene que estar limpia, y nuestra mente, la que nos debe de gobernar, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Ella es la que nos tiene que gobernar nuestra vida, mi hermano. Porque un mal pensamiento te desvía, mi hermano. Hermano, no hay necesidad de andar en la calle pegando gritos, fumando cigarro, o andar con una botella al lado diciendo que viva el guaro y andar descargado así, o llegar al hecho de adulterar con una mujer. Con solo el hecho, mi hermano, que tengas un mal pensamiento, mi hermano, Dios te saca del campamento. No es fácil ser cristiano, ¿verdad? Dijo alguien: es duro esperar en Dios, pero es lo más seguro. Es lo más seguro. Esperar en Dios es duro, pero es lo más seguro, mi hermano. Esperar en Dios, esperar en su misericordia, es lo más seguro, porque la mano del Altísimo, mi hermano, en su mano nosotros estamos seguros. Estamos seguros, pero siempre y cuando que usted y yo, mi hermano, lo sometamos a Él. Como dice la palabra del Señor, mi hermano, ¿verdad? Acerca de los malos pensamientos. Los malos pensamientos condenan al hombre, porque el que actúa de acuerdo a ellos, los pensamientos moldean nuestra forma de ser. Nuestros pensamientos nos moldean nuestra forma de ser. Así como sos por dentro, así sos por fuera, hermano. Así como eres por dentro, así sos por fuera. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra del Señor. Esta es una guerra diaria, mi